Buenas tardes, hermanos, o buenas noches a los que nos están viendo hoy. Quiero dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo para todos mis amigos, mi familia, mis hermanos en Cristo. Quiero honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, hermanos. Este es mi anhelo, poder compartir lo que está escrito, poder leer lo que está escrito, poder ser edificados con lo que está escrito, hermanos. Esto es mi deseo, mi anhelo, es lo que sustenta mi corazón, lo que está escrito es lo que me llena de esperanza, que poder confiar en Dios a través de lo que está escrito. Porque si confiamos en lo que está escrito, vamos a tener paz de que Dios tiene propósitos en nuestra vida, que si nos pasa algo adverso, todo tiene un propósito, que si nos pasa algo bueno, todo tiene un propósito. Entonces, todo está en las manos de Dios. Y dice su palabra que ninguna hoja se cae de ningún árbol si no es voluntad de Dios. Entonces, a través de eso, tengo paz en mi corazón porque leo lo que está escrito, hermanos. Y al leer lo que está escrito, me lleno de mucha paz. Me lleno de mucha paz porque entiendo que todo está bien trazado. Todo. Ya, Dios antes de haber hecho el mundo, trazó todos sus planes. No hay nada que a Dios se le haya escapado, hermanos. Todo ha pasado conforme se ha querido Él y conforme a su voluntad y conforme a lo que está escrito. Esto lo digo por una razón, y es de que nos debería de dar paz que nosotros estamos en las manos de un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Dice que no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Él tenga misericordia, o para el que Él quiera tener misericordia. Entonces, esto ya no es tanto una predicación, que mi predicación va a convertir a miles de personas. No, hermanos, ya lo único que va a convertir el corazón del hombre hacia Dios es su palabra. Lo único que puede atraer al hombre hacia Dios es su palabra. Esto es lo más importante y es por eso que vamos a leer en estos días, si Dios así lo permite, vamos a tener reflexiones con respecto a cómo aquel hombre, aquel rey que era conforme el corazón de Dios, alababa lo que estaba escrito. Y yo quisiera que pudiéramos meditar en el Salmo 119, pero antes quisiera leer, hermanos, algo que nos quedó pendiente. Bueno, me quedó pendiente porque lo mencioné y no lo encontré ayer. Entonces, como repito, todo se está haciendo en vivo y no hay ningún plan trazado, sino que se está haciendo en vivo confiando en la misericordia de Dios, confiando en el Espíritu Santo, confiando en que Dios hable a nuestras vidas, porque esto es lo más importante. ¿Ya? ¿De qué sirve poder agarrar sermones de otras personas y después solo repetirlos acá? No, lo que anhelamos es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, quisiera comenzar en Gálatas. Después vamos a pasar a Salmo 119. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero comenzar leyendo en Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Oiga, el apóstol Pablo ya comienza a hablar de esa elección, de esa gran misericordia, y de eso tenemos que estar nosotros agradecidos, y de eso tenemos que confiar nosotros en la palabra de Dios, sabiendo que el camino de Pablo por un momento se miraba que el camino era desastroso, lo que Pablo hacía, ¿verdad? Porque perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, arrastraba a las mujeres, hacía muchas cosas y consintió la muerte del diácono Esteban, de nuestro hermano Esteban. Él consintió la muerte
¿verdad? Quiere decir de que él estaba ahí como máxima autoridad en el momento que apedrearon a Esteban y él permitió, él dio el ok para que eso pasase. Pero dice el apóstol Pablo acá, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Oiga, esto es impresionante porque Pablo durante los años que tuvo comenzó, como quien dice, a ser un perseguidor de la iglesia. Nadie daba un centavo por Pablo, al contrario. Cuando tocó a Ananías que ir a orar por Pablo, se alarmó y dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta quién es ese hombre? Es porque Pablo era una persona definitivamente antes de Cristo cruel, ¿verdad? Pero cuando Dios tiene propósitos, hermanos, por muy cruel que la persona quiera llamarse o quiera ser, o lo malo que haya hecho, y yo soy parte de ese ejemplo, de que Dios me permitió salir de las drogas, me permitió salir de lo que es lo malo, ¿verdad? Nunca pensé yo poder estar hablando de Cristo, mas sin embargo en su misericordia Él me rescató. Él en su misericordia todo lo ha tenido trazado. Él me llamó y me dijo, me dio la oportunidad, hermanos, de poder enmendar mis errores, de poder comenzar a enderezar mi camino a través de su palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es que esta es otra de las cosas que nos tiene que dar paz. Dios va a llamar por la gracia de Él al que Él quiera. Ayer hablábamos que aunque Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, no permitió Dios que esa intercesión llegara hasta la manera como Abraham quería. Abraham quería que no se destruyeran esas ciudades. Mas sin embargo, Dios ya había trazado un plan y solo iba a sacar a Lot de ahí. Porque ese justo Lot no era tanto por la oración también de Abraham, porque la palabra dice en Hebreos que ese justo Lot afligía su alma cada día. No fue como quien dice, bueno, te voy a salvar solo porque Abraham oró. No, este justo Lot afligía su alma cada día, viendo y oyendo la conducta de los malvados. Este justo Lot, también era hijo de Dios y Dios le permitió salir de ahí. Por lógica, cuando comenzamos a leer y esto y el otro, comenzamos a ver muchas cosas que no combinan bien, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de Lot. Y aquí Dios está teniendo misericordia de Pablo. Y aquí Dios está teniendo misericordia de mí y de los que me están escuchando y de todos los que puedan llegar a escuchar, no mi predicación, sino la voz de Dios, la palabra de Dios. Dios va a llamar a su tiempo, hermanos. Si usted tiene hijos, yo me encuentro en una tristeza total humanamente. ¿Por qué? Porque no tengo contacto con mis hijos. No sé cómo poder llevarles el evangelio, no lo sé. Estoy demasiado lejos de ellos, tanto de Guatemala como de los que están acá. Y no puedo, ¿verdad? De una u otra manera hay veces que medio platicamos algo y no se dejan convencer por decir algo, ¿verdad? Pero la confianza que tengo y la paz que tengo es que los he puesto en las manos de Dios. Sí oro por ellos, sí les pido a Dios que toque su corazón, que quebrante su corazón, que ellos entiendan sus errores, que ellos se aparten de lo malo, que ellos anhelen, sí, buscar a Cristo. Eso sí lo hago, pero no depende de mi oración, sino depende del que Dios te quiera tener misericordia. Entonces me da paz. ¿Por qué me da paz? Porque yo estaba hace unos años, o un par de años, para no ir tan lejos, perdido totalmente toqué fondo en drogas, en todo lo malo. Sin embargo, Dios en su misericordia aquí me tiene. Y ahora me tiene con un temor reverente. ¿Cuál es ese temor reverente? Que no necesito tener un pastor que me esté diciendo, eso es malo. No, yo me aflijo personalmente. Yo le ruego a Dios que me ayude a entender mis propios errores y que me ayude a apartarme, porque tengo la luz, tengo su palabra,
Tengo la palabra más profética. No necesito tener unos hermanos a la par mía que me estén acusando o que me estén diciendo, no, eso no está bueno. Si seguís así le voy a decir al pastor. No, porque Dios cuando me llamó en su misericordia, Él me mostró que Él iba a estar viéndome las 24 horas. Por lo tanto, cuando yo cometo una imprudencia, me entristezco, hermanos. Esa fue la razón por la cual me aparté unos días, porque también me entristezco. También Dios permite que no quiere Dios que nosotros que compartimos la palabra seamos altivos y soberbios. Dios no quiere eso. Y cuando mira a Dios que hay una altivez, ¡pam!, frena mi corazón, hermanos. Y Dios me ayuda a poder entender que lo que estoy haciendo en ese momento tal vez no es bueno, y Dios me retiene. El apóstol Pablo dice que le era enviado unos mensajeros de parte de, unos mensajeros de Satanás para que lo abofetearan, ya, para que en él no se subiera la soberbia. El apóstol Pablo estaba comenzando a contar de que había subido al tercer cielo. Por lo tanto, Dios mismo le envió un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. Y el apóstol Pablo dice, Señor, quítame este aguijón. Y dice que rogó 3 veces y el Señor no lo quiso quitar. Y solo le dijo, bástate en mi gracia, Pablo, porque en la debilidad del hombre se perfecciona mi poder. Entonces, Dios no quiere que yo me presente aquí como Superman o el hombre araña o un superhéroe. Ese es un error que los pastores hoy en día en los púlpitos quieren mostrarse. Tampoco le estoy diciendo que digan, no, pues todos cometemos errores y ahí cada quien que mire cómo salga. No, tampoco es así. Pero todos tenemos que entender que mientras que estemos en esta carne y se nos olvide que somos barro, entonces Dios manda a abofetearnos, para que la humildad venga otra vez y la cordura. Recuérdense que la intención de Dios es salvar nuestras almas, no es ponernos así como el gran ejemplo, el gran Salvador. El único que llenó esa medida se llama Jesucristo. Y de ahí todos estamos en las manos de Dios. El apóstol Pablo dijo algo impresionante, hermanos. Dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos, al final de cuentas no venga a ser tomado en cuenta. Hay personas que tal vez sirven de puente para que las personas pasen, pero tal vez ni vayan a ser salvos. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, y también la palabra de Dios dice, no todo el que me diga Señor. En aquel día muchos me dirán Señor, pero si nosotros predicábamos en tu nombre. El predicar nos salva, hermanos. Yo acá estoy predicando y no tengo ganado nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me levanto de predicar y si voy a pecar, por gusto. Entonces también dice, si el justo se apartare de su justicia, ninguna de las cosas que hizo le será tomado en cuenta. Digo todo esto, hermanos, con una relación o un enfoque, que nosotros entendamos que nosotros no somos mejores que los que están en el mundo. No, de ahí vengo yo y no era mejor que nadie. De ahí vengo yo y nosotros ahora que estamos acá adentro no somos mejores que nadie, hermanos. Nosotros somos de carne y hueso, que lo único que nos puede rescatar y nos puede librar de esta contaminación y de este mundo es su palabra. Por favor, vamos a comenzar a leer en estos días cómo el rey David exaltaba la palabra. Pero quiero terminar con Pablo porque ayer lo mencioné y la verdad que cuando no encuentro un pasaje y lo dejé pendiente, quiero comenzar con ello. Pero oiga lo que dice y me encuentro con estas hermosas palabras que el apóstol Pablo y Dios dejan patentizado, que Dios dice que nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Esta es otra paz que usted y yo tenemos que tener. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares y todos los que nosotros conocemos tienen un propósito. Y el propósito está en las manos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en los momentos difíciles y en los momentos de abundancia. Tenemos que aprender a respetar lo que está escrito. Porque si no nos vamos a poner a decir, yo declaro, yo decreto, yo aquí, vengan, hagamos 10 ayunos, juntémonos, sí se puede. No
nosotros no podemos estar echando porras, hermanos, ni hacer montoneros. Nosotros tenemos que aprender que en las manos de Dios estamos y que Él es misericordioso para con los que se acercan. Él dice que si alguno toca, Él abre, ¿verdad? Sí, si alguno le busca, lo va a encontrar. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Son reglas que Dios ha puesto, hermanos. Oiga, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios llamó a Pablo, hermanos, después que Pablo era un ogro. Miren, un ogro es poco, ¿verdad? No sé cómo poderle decir que era Pablo si todos tenían pavor. Dice que se oía, no, nadie lo conocía, pero el testimonio de Pablo se oía en todo el mundo. Sabían quién era él. Y cuando se oyó que él llegaba a las iglesias, la gente no sabía ni para dónde correr. Era una persona que tenían un pavor. Mas sin embargo, Pablo, ya Dios lo había cambiado, ya Dios lo había llamado. Y ella comenzó, ya no soy el mismo. Pero mientras que, por eso dice, hay un adagio en el mundo, ¿va? Críate fama y échate a dormir. O sea, ahí la fama, el testimonio de cada quien tenemos que cuidarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo esto es muy importante. Bueno, sigo leyendo. Estoy leyendo Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Pero, dice en el 15, perdón. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No está hablando de que Pablo es soberbio, no. Pero él no consultó, hermanos, porque tenía la palabra, tenía al que lo había llamado, tenía a Cristo. No es soberbia, hermanos, pero si tenemos la palabra, confiemos en ella. El problema está que si estamos confiando en líderes religiosos, estamos confiando en personas que nos predican la palabra. Vuelvo a repetir, yo no soy pastor de nadie, no soy pastor de nadie. Yo no soy el líder de nadie, ni estoy queriendo hacer una iglesia. Yo no estoy haciendo eso. Yo solo estoy leyendo lo que está escrito. Me estoy gozando y me estoy edificando. Y si a usted lo edifica estas reflexiones, gloria a Dios, y la honra y la gloria sean para Dios. Usted vaya donde quiera. Usted a la organización que usted esté yendo, vaya. Pero ya no confíe en hombres. Ya no confíe en templos, ya no confíe en organizaciones, ya no confíe en religiones. La religión mata. La religión no nos va a llevar a Cristo. Lo único que nos va a llevar a Cristo es su palabra, es su Espíritu Santo. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Fíjese que como él no era el apóstol, habían 12 apóstoles. Ya habían escogido uno, los hermanos en los Hechos. Pero dice que cuando Dios se le apareció a Pablo, no consultó con carne ni sangre. No es soberbia, hermanos. Pero si quisiéramos verlo de esta manera, yo quisiera que usted y yo meditáramos. La autoridad que Dios había puesto estaba en los apóstoles, porque Cristo ya no estaba en carne, sino que estaba en Espíritu Santo. Pero la autoridad visible era... Perdón. La autoridad visible eran los apóstoles. Pero más sin embargo, cuando Dios llama al apóstol Pablo, dice acá en el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Mire, no está hablando de soberbia, está hablando de que si la palabra de Dios nosotros le creemos a lo que está escrito, viene Dios a nuestras vidas, porque así está escrito: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Esto está escrito. Si usted ama lo que está escrito y quiere ser guiado conforme lo que está escrito, ok, deje que usted tiene 15 años de ser cristiano, olvídese de eso, comience hoy. Haga lo mismo que yo hago, todos los días comienzo. Comencemos hoy a ser guiados por la palabra. Ya no estoy diciendo, sí, es que gracias a Dios tengo 15 años de ser cristiano. No, de nada sirve. De nada sirve, porque Dios a la soberbia la mira de lejos.
y si alguno carga la soberbia con él, menos. Dice que al altivo y al soberbio lo mira de lejos Dios. Bueno, entonces dice acá, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice que no subió a consultar carne ni sangre. O sea que no estaba él dependiendo. Bueno, ahora Dios me llamó y ahora ¿qué hago? Bueno, me voy a ir a ver quién me pone las manos ahí, quién me echa agua y o me unge con aceite y me echa un par de menjurjes y a ver cómo me sale la cosa y que me tiren al agua a ver cómo sale la cosa. Pablo no hizo eso, hermanos. No lo hizo. Y no por soberbia, sino para darnos ejemplo. Y aquí lo vamos a leer, pero si usted quiere, me voy a adelantar. Bueno, voy a tener que leerlo. Mire, me voy a adelantar. Estoy leyendo Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Oiga lo que dice Pablo, lo que hayan sido, nada me importa. Si yo tengo el Espíritu de Cristo, automáticamente Cristo está conmigo. Si yo soy cristiano, el Espíritu de Cristo debo de tener y tengo su palabra. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿O qué pasaría con nosotros que no tenemos grandes líderes o grandes iglesias o un lugar donde uno se pueda congregar? ¿Qué pasa con aquellas personas que están en las montañas o en las periferias o alejados de la civilización o que viven en parcelas o en montañas o en fincas? ¿Qué es de ellos? ¿Se van a ir al infierno porque no tienen quien les predique? No, si tienen una Biblia y son guiados por la palabra de Dios y son temerosos, ahí está la bendición de Dios. Oiga lo que dice el versículo 6:2 de Gálatas, versículo 6. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Nada me importa. O sea, Pablo no estaba haciéndole la barba a nadie. Pablo tenía el Espíritu de Cristo y nosotros por eso tenemos que anhelar. Cuanto más si pidieres a mi Padre el Espíritu Santo, Él os lo daría. Bueno, y dice, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles no le enseñaron nada nuevo a Pablo. ¿Por qué? Porque lo que sabían los apóstoles, Cristo se lo enseñó a Pablo. Y lo mismo tenemos nosotros. Lo que Cristo le enseñó a los apóstoles, también nos lo enseña a nosotros hoy. Pero hoy a través de lo que está escrito. Mire, vamos a leer un pasaje, vamos a irnos a Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mire, aquí como primer punto, valdría la pena leerlo todo, hermanos, porque todo son riquezas espirituales, pero voy a comenzar, solo voy a hacer, 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. En primer lugar les quiero hablar de Cornelio. Cornelio era un enemigo de los judíos, porque Cornelio era romano. Cornelio era una persona que para un judío juntarse con ellos era... ahí lo vamos a leer. Vamos a ver acá. Mire, solo para que miren el concepto que tenían los judíos y hasta el día de hoy. Usted vaya a Israel, es negocio que la gente le diga, ay, por aquí pasó Jesucristo. Es puro negocio, porque ellos tienen este mismo concepto de los gentiles y la gente le llama hermanos a los israelitas actuales. Pero si alguien no tiene a Cristo, no es de Dios. El que no amare a Cristo sea anatema, dice, y ellos no aman a Cristo, hacen negocio con Cristo. Sí, por aquí caminó Jesús, allá lo crucificaron, acá lo enterraron, por allá se vino, acá se paró, aquí lloró, aquí paró, aquí... Y ellos miren, tienen todo aquello para poderles decir a la gente. Ahora la pregunta es, ¿y ellos creen en Cristo? No creen en Cristo.
No, todavía están esperando al Mesías hasta el día de hoy, porque está escrito que cuando leen la ley de Moisés tienen un velo y hasta que Cristo se los quite. Pero dice que antes que pase eso tienen que entrar los últimos de los gentiles. Después Dios le va a abrir el entendimiento nuevamente a Israel, pero por el momento, si lo quisiéramos ver así, no son nuestros hermanos los que están ahorita, excepto que alguien ame a Cristo, excepto que alguien haya aceptado con todo su corazón a Jesucristo, es nuestro hermano. Pero mientras tanto no lo es. Y le voy a decir por qué. Mire lo que está Hechos capítulo 10 versículo 28. Pero el 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Bueno, pero les voy a decir el 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Para los judíos es abominable. Un rabino usted no lo puede tocar, es una abominación para ellos. Como quien dice, ya lo saló, ya lo jodió. Si usted lo llega, ¡hey, pire! ¡Ah! Y ellos pegan el brinco, porque para ellos es abominable. Oiga, lo vuelvo a repetir. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Oiga, ¿cómo piensa el judío? Para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero. Acá había un gran problema. Dios manda a llamar a Pedro y entran a la casa de un centurión romano. No solo era extranjero, sino que era romano, era el que les tenía, los estaban doblegando. El reino romano estaba doblegando a Israel en esos días. Entonces automáticamente, mire, Pedro, pero como Dios ya le había avisado, porque si usted lee todo el capítulo 10, se va a dar cuenta que todo fue un plan de Dios. Dios le habló a Pedro y le tuvo que hablar a Cornelio, mandó un ángel. Pero voy a leer esto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso. Piadoso. Oiga, cómo esto es impresionante. El primer relato de un gentil que no era judío, pero él era piadoso. Él era piadoso con los hermanos, con los que tenía, a pesar de ser romano, a pesar de ser gentil, a pesar de que nadie le había predicado. Él era temeroso de Dios. Porque Dios a todos les ha puesto su temor. Dice que Él ha escrito su palabra en corazones de carne. Él va a poner su palabra en corazones, hermanos. Él nos va a enseñar a todos y todos seremos enseñados por Dios. Así está escrito. Pero esto es impresionante. Y dice: centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Oiga, mire, era piadoso, amaba a los que le rodeaban, pero también era temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire, él no se andaba guardando el dinero. Él, si lo tenía, ayudar a alguien, lo hacía, hermanos. Dios, a pesar de que no era judío, imagínense, ¿cómo no Dios lo va a visitar a uno, hermanos? Y lo vamos a leer porque el apóstol Pablo lo dijo. El apóstol Pedro lo está diciendo acá, pero yo quería resaltar un poco cómo fue eso, que aquel hombre oraba a Dios. Él era piadoso con los que le seguían, con su casa, con todos, y él oraba, daba limosnas, y dice, oiga, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo:
tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Oiga lo que llegó a decirle el ángel. Tú ser piadoso, tu misericordia que tienes para con el pueblo, que a pesar de que a ti nadie te ha evangelizado, tú eres así. Tus oraciones y tus limosnas han subido ante la presencia de Dios. Mire, son pocos los relatos que podríamos contar que Dios mandó un ángel, máxime a un gentil, hermanos, porque todavía no había sido ni bautizado, no había sido nada, ni bautizado espiritualmente ni en el agua. Aquí había algo que Dios no, y entonces me voy a adelantar a lo que yo quería leer. Ahora me voy a pasar siempre Hechos 10 capítulo 10, versículo 34. Entonces oiga lo que pasó el 33. Así que luego envié por ti. Bueno, yo les recomiendo que ustedes lean en su casa el procedimiento de lo que está pasando acá. Pero ahora yo me voy a pasar al 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto le está diciendo Cornelio a Pedro. Y ahora Pedro, oiga lo que dice Pedro, hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si usted le teme a Dios y hace justicia, no importa en qué nación esté, no necesita ser usted de la nación de Israel para ser hijo de Dios. No, Cornelio no era israelita y Dios se le apareció. Dios mandó un ángel, Dios le visitó. ¿Y Pedro qué dijo? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. En el 44, para resaltarlo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más. Dios se agrada de los que hacen justicia, de los que temen a Dios. No importa en qué nación estén. Si usted teme a Dios y se aparta de lo malo, Dios lo va a oír. Sí, dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, estoy leyendo el 34, el versículo 34, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es impresionante. Bueno, vamos a seguir con Gálatas. Ahí quedó claro, hermanos, que no hace Dios acepción de personas. Si usted lee la palabra de Dios, si usted es guiado conforme lo que está escrito, si usted es temeroso de Dios y hace justicia y es piadoso, no le digo que Dios le va a mandar un ángel, pero sí le va a mandar su revelación, su palabra, le va a mandar su Espíritu Santo, que es lo más importante, porque dice que el Espíritu Santo nos guiará hacia toda verdad. Esto es lo más impresionante. Tal vez no tengamos una experiencia. Bueno, si Dios quiere así, tal vez la pueda mandar. Pero tal vez no estemos pidiendo que quiero ver un ángel. No. Más que suficiente que Él nos llene de su Espíritu Santo, hermanos, para ser guiados por su palabra a través de su Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia,
y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquí está también lo que estábamos compartiendo. Oiga, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Miren, solo oían del gran testimonio de Pablo. Aquel que antes perseguía a los hermanos, ahora tiene un gran testimonio, porque ahora Cristo vive en él. Esto es lo que nosotros tenemos que anhelar, hermanos, el testimonio que Cristo viva en nosotros. Si Dios permite que nuestro corazón se llene de él, automáticamente vamos a dar frutos. Vamos a dar frutos. Dios se agrada, hermanos, en toda nación, no importa en qué parte del mundo usted esté. Si usted es temeroso de lo que está escrito, si usted ama lo que está escrito, si usted es piadoso, Dios le va a escuchar. Dios le va a mandar de su espíritu. Dios lo va a guardar. Oiga lo que dice. Entonces, el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Esto se ha cumplido en muchos de nosotros. Por lógica, todos venimos del lodo, todos venimos de un mundo malo. Pero antes hacíamos lo malo. Ahora que Cristo nos ha dado la oportunidad, nos hemos arrepentido de lo malo, hermanos. Nos hemos arrepentido. Ya no queremos seguir haciendo lo malo. Ahora queremos agradar a Cristo. Pero como está escrito, no como dice una religión. Es que las religiones matan al hombre. Las religiones no llevan al hombre a Cristo. ¿Saben por qué? Y se los digo así breve. Porque todo pastor o todo líder religioso o todo falso apóstol o falso profeta o falso religioso o falso líder de religiones, lo que hacen es llevar a las personas hacia sus credos, hacia sus creencias. Sí, otros vienen repitiéndolo desde hace 2000 años. Sí, que somos la iglesia primitiva, que somos la número 1. Sí, y otros se han levantado, somos los grandes apóstoles que Dios ha puesto. No, ni esto ni lo otro, todo es mentira. La Biblia dice, Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. No podemos seguir alargando o quitar ese pasaje, ¿ya? Y si quisieran ser apóstoles, tenían que ser sellados y guiados y poder ser parte. Miren, lo voy a leer. Pasemos otra vez a Hechos. Ojalá lo encuentre. Oiga, estoy en Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces, no voy a leer desde el 12, sino que voy a cortar. Pero usted puede leer desde el 12. Oiga lo que pasó. Cómo se escoge a un apóstol. ¿Cuáles son los requisitos de un verdadero apóstol? O un representante de Dios acá en la tierra. No lo hay. Porque el único que se merece la honra y la gloria es Cristo. Lo único que representa a Dios acá en la tierra es su palabra. Oiga lo que está escrito. Hechos capítulo 1, versículo 21. Le voy a leer desde el 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Están hablando que ya lo que había pasado con Judas, que era hijo de perdición, él ya estaba escrito en los Salmos que uno más, tomara el lugar de Judas. Entonces vinieron los apóstoles y comenzaron a decir, en los Salmos dice así, asá. Entonces tomemos a alguien que represente a Judas. No a Judas definitivamente, sino que otro tome su lugar. Judas ya pasó a la historia. No, pasó a la historia como hijo del diablo, ya como hijo de perdición. Pero oiga lo que pasó para poder seleccionar a un verdadero apóstol. Si quisiéramos estar escogiendo un apóstol el día de hoy, si quisiéramos decir, me parece que este fulano de tal, no creo que sea apóstol, pero
vamos a poder escoger 5 apóstoles en la actualidad que llenen la medida. Fíjense que no podríamos. Oiga las reglas. Oiga cómo Dios llamó al apostolado a poder cubrir un puesto. Oiga. Versículo 21. Es necesario pues que de estos 2 hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, vamos a ver, permítame, vamos a ver si aquí es donde está lo que vamos vamos a leer. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2. Oiga, en primer lugar había el requisito. Vuelvo a leer el requisito, hermanos. ¿Cuál es el requisito? Hechos capítulo 1, versículo 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo. Fíjese que para poder escoger un apóstol era necesario que éste estuviera todo el tiempo, desde que Jesús comenzó su ministerio, desde que Jesús fue bautizado en agua, desde que Jesús llamó a los 12 ahí. No lo llamó a él, ni a los que estaban ahí cerca, pero no había solo 12. Bueno, los apóstoles son 12. Pero alrededor había muchos que le siguieron a nuestro Señor Jesucristo. No andaban solo 12. Se recuerda que Dios mandó a la obra 70. Sí, pero ahora le voy a decir algo. Vienen y quieren escoger ellos a uno para que tome el lugar de Judas. Y dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, era necesario que un apóstol que ellos estaban queriendo escoger se dieran cuenta cómo Jesús salía y entraba en medio de ellos. O sea, todo lo que hacía Jesús, eso es lo que están diciendo, que hayan sido testigos. Y oiga lo que dice: juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo. Oiga, tenían que estar presentes, tuvieron que ser presentes en el bautismo de Jesús. Tenían que estar ahí. Se recuerdan de que Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Y a sus discípulos que él estaba teniendo, por eso decían: ¿por qué los discípulos de Juan y nosotros hacemos esto, hacemos lo otro? Pero cuando Juan bautizó a Jesús, le dijo: a él seguid, porque yo a la verdad os bauticé con agua, pero él os bautizará con fuego, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí habían testigos y ahora van a escoger uno. ¿Por qué no escogieron a 2 si ahí habían 2 ya que sí llenaban la medida para que hubieran más apóstoles? ¿Por qué no? Oiga lo que dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Se recuerda que acá en Hechos también comienza a decir que subió a la vista de todos, subió nuestro Señor Jesucristo. Subió, aquí está en Hechos capítulo 1, dice que él ascendió y llegaron unos ángeles y le dijeron: este mismo Jesús que vosotros habéis visto subir, así vendrá también. Entonces, oiga, ¿cómo ponen ellos para poder escoger un apóstol? Dice que tenía que ser testigo de que cuando Jesús entraba y salía, como primer punto.
salía y entraba entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Uno que sea testigo de que Jesucristo realmente resucitó. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Por qué no escogieron a los dos si se hubieran evitado de problemas? Porque no, hombre, y si peor si no van a escoger al que yo quiero. No, hermanos. Estaba escrito que uno tomara su lugar. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? A tal grado que él dice que él es el último de los apóstoles. Él es el abortivo de Dios. Mire, acá sucedió algo impresionante, que Dios mismo se le apareció. Dios mismo lo guió. A tal grado que estábamos leyendo que cuando Dios lo llamó, no fue a consultar ni carne ni sangre. Pero estas obras ya no se hacen. No porque Dios no pueda levantar hermanos. Bien, va a levantar predicadores, va a levantar hermanos que sean temerosos de la palabra de Dios, va a levantar hombres que puedan enseñar a otros hombres, sí, pero no como dioses, no como grandes ministros, como hoy le ponen, doctor fulano de tal, sí, pero doctorado en teología, doctorado, apóstol, profeta. Ahora ya las personas ya no son simplemente pastores. Ahora ya tienen los 5 ministerios, imagínense. Pero dice, aquí tomaron en cuenta. ¿Y sabe qué fue impresionante? Bueno, cuando ellos, miren lo que pasó acá. Bueno, iba a compartirles otra cosita, pero... Mire, acá hay otra, en Hechos, aquí hay otra elección, pero recuérdense que escogieron, bueno, es que ya no lo terminé de leer, pero dice en el 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Y así le dijeron: miren, ¿cuál de estos dos has escogido? No iban a escoger uno más, no iban a ser 13 apóstoles. ¿Cuál de estos dos? Ellos escogieron uno más. Pero ahora resulta que tienen que volver a escoger porque la mies es mucha. Ya Pedro comenzó a compartir. El primer mensaje de Pedro era de 3,000 personas. Y entonces había que llamar más hermanos que pudieran ayudar en la obra de Dios. Y oiga lo que dice. Estoy leyendo Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, no fue solo Pedro, no había un liderazgo que Pedro, siempre salía Pedro, no. Entonces los 12, acá no era Pedro el líder, eran los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, ahora ya hay elección, ahora ya quieren que hayan más hermanos que se puedan agregar a la obra de Dios, porque la mies es mucha y son pocos los obreros. Pero queda claro, y quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Se recuerdan que hace un mes o más de un mes compartimos si las hermanas podían ser pastoras o algo por el estilo? Pues aquí sucede algo, bien ver el momento, mire, este momento era oportuno porque había que atender las mesas, había que ayudar a las hermanas viudas, había que ayudar a los huérfanos, había que hacer un montonón de movimientos en la iglesia.
y no descuidar la palabra de Dios. Pero entonces escogieron a 7 varones, pero dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y le dijeron al pueblo, escojan ustedes. Miren, esto es impresionante porque el testimonio de los hermanos resaltaba. Si que usted quisiera verlo, se miraban como apóstoles, pero no eran apóstoles, porque eran 12 los apóstoles. Pero ahora escogieron 7 varones más. Y esto se le llama diáconos, porque un servidor, bueno, todos deberíamos de ser diáconos, porque todos deberíamos de ser servidores. Bueno, pero oiga lo que dice. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio. Oiga cómo resaltaron 7 varones de buen testimonio. ¿Y cómo tenían que ser? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Ahora en las iglesias jalan a cualquier persona a ser diácono. A cualquier persona lo jalan solo para poder llenar como quien dice, hacer un concilio o tener un tipo de administración. No debería de ser así. Los hermanos que están al frente tienen que saber algo, que los que son llamados a servir son diáconos, son servidores públicos, tienen que tener el Espíritu Santo para poder servir. Hoy solo porque usted sepa cantar, o solo porque sepa tocar una guitarra o un piano, o tenga más alguna habilidad, ya las iglesias lo contratan a cualquier persona. Sí, hermanos, y eso no es así. Tiene que ser estos requisitos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Hay personas que están sirviendo en las iglesias o en las religiones o en las organizaciones de mal testimonio, soberbios, altivos, miren, vanagloriosos. Si quisiéramos enumerarlos, no pararíamos. Y eso es malo, hermanos, porque si alguien está siendo líder en una organización o en una iglesia, tiene que saber de que él ya es una carta leída por todos. Él tiene que saber de que si él no busca a Dios como debe de ser, su testimonio puede servir. Su testimonio puede servir para poder ser mal ejemplo. Muchos, por su testimonio, el nombre de Dios ha sido blasfemado, porque rápido dicen, ay, y mirad cómo toca, y mirad que allá en el púlpito esto, y mirad en el púlpito aquello, y mirad todo lo que dice. Pero su testimonio no va acorde, hermanos. Deberíamos de entender eso. Por eso, si alguno es llamado a participar en una iglesia, por favor, represente a Cristo bien como está escrito en la Biblia. No nos oponemos a que Dios llame a quien quiera llamar. No nos oponemos ni vamos a estar diciendo nosotros, este sí pasa, este no pasa. No, pero si a alguno Dios le dio la oportunidad de ser líder o de ser guía o de ser servidor público o ser embajador de Cristo, embajadores todos somos, de una vez que quede claro. No hay necesidad que a usted le digan que es diácono. Usted tiene que aprender y su testimonio tiene que mostrarse a todo el mundo, hermanos. Usted y yo somos cartas abiertas leídas por todos y escritas por Pablo. Y Pablo es bien exigente con sus cartas. Sí, hermanos, tengamos temor de Dios. Pero oigan, dice acá, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, hoy la habilidad no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es tener temor de lo que aquí está escrito y aceptarlo tal como está escrito. No es que no hay que hacerlo literal, no, hay que hacerlo como está escrito. Por lógica, hay muchas cosas que fueron parábolas, pero hay otras cosas que fueron ordenanzas. ¿Como cuáles? Como las que leíamos hace un mes y medio. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y selló la palabra del apóstol Pablo. Son mandamientos. No se permite que la mujer ejerza dominio sobre el hombre, y la selló. Punto. Pero sigamos acá. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oiga el testimonio, lo que permitió que muchos de los rabinos, muchos de los fariseos obedecían la fe. Ya se estaban volviendo al cristianismo por el testimonio. ¿Y qué fue el primer testimonio que dio? El primer mártir en el tiempo de Jesucristo fue nuestro hermano Esteban. Presentó una defensa, y lo pueden leer ustedes aquí en capítulo 7, dice defensa y muerte de Esteban. Pueden seguir leyendo. Presentó una gran defensa. Aquel hombre no era un ingenuo, era lleno del Espíritu Santo, y como era lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la palabra de Dios. Era lleno del Espíritu Santo. Presentó una gran defensa. Fue el primer mártir que mató la religión. El primer mártir de nuestros hermanos de la era de Cristo para acá con nosotros. El primero que consintió incluso Saulo la muerte de Esteban. Bueno, hermanos, parece que se me fue el tiempo. No pudimos entrar. No pude entrar, hermanos, a Salmos 119, que es lo que quiero. Pero era muy necesario, porque esto es razón. Esto nos enseña, en primer lugar, que si quisiéramos escoger un apóstol hoy en día, no se puede, porque tenía que ser testigo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esos fueron los parámetros que ellos tomaron. ¿Qué más tenía que ser? Ser testigo de su resurrección. ¿Sí? Y nosotros no lo hemos visto, no lo vimos. Pero el apóstol Pablo sí, el apóstol Pedro, que estaba organizando este movimiento para poner en claro que habían dos opciones, pero solo uno fue escogido: Matías. Bueno, para escoger otros hermanos, ya no les pusieron sobrenombre apóstoles, les pusieron, como dice acá, servidores, les pusieron diáconos, el nombre de diáconos. Esto es muy importante, porque ¿por qué no pusieron lideresas, o sea, mujeres al frente? Acá dice que escogieron 7 varones. Sí, había multitud, había más de 3,000, había de dónde echar mano, pero escogieron 7 varones llenos. Así dice: buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7, no importa si son mujeres o varones. No dijeron no importa que sean, no, dijeron a 7 varones. ¿Y para qué eran estos varones? Para atender las mesas. Era buen momento para jalar hermanas. Pero el orden siguió como Dios lo había establecido, y así quedó. Pero estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Si usted tiene la oportunidad de pasar al frente a cantar coritos, si usted tiene la oportunidad de pasar al frente a leer una lectura, si usted tiene la posibilidad de pasar al frente de su organización o iglesia, por favor, santifique su corazón. Sí, tenga temor de Dios. Dios nos mira a nosotros las 24 horas. Sea ejemplo usted para los demás. Sí, hermanos. No comience a pensar usted, no, es que yo solo tengo un año de ser cristiano. Pues Pablo a los primeros días, porque ya no salimos de Pablo, ¿va? Pero dice, con esto termino. Gálatas capítulo 1, versículos 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miren, no pasaron ni un par de días cuando Pablo ya andaba predicando la palabra de Dios. Usted no esté pensando que, es que yo llevo solo es que me hace falta porque yo tengo solo un año de ser cristiano. Pablo acá dice que enseguida no consultó con carne ni sangre. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
Leímos lo que pasó con Cornelio. No era judío y Dios no hizo acepción de personas. Le mandó un ángel, lo bautizó con su Espíritu Santo, y Pedro dijo: Dios no hace acepción de personas. Se agrada en toda nación de los que le temen y hacen justicia. Que Dios bendiga nuestras vidas. Damos honra, yo doy honra y gloria a Dios, hermanos, porque el tema era otro y por aquí nos venimos, y Dios sabrá por qué estamos compartiendo de este lado. Aunque nuestra idea era llegar a Salmos, no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Tal vez, si Dios permite, el jueves, hermanos, el jueves lo vamos a hacer, ¿verdad? Mañana no, voy a ir a una congregación, y si Dios permite, el día jueves estoy con ustedes leyendo Salmos 119, que va a ser también un tema muy largo, ¿verdad? Entonces también recomendando que seamos ejemplos para cualquiera que esté en la congregación, para cualquiera que esté viéndonos en el trabajo, para cualquiera que nos conozca en nuestra casa, nuestros vecinos. Seamos ejemplos, hermanos, para poder ganar almas sin palabras. Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo a todos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros.